doctora Capó, miembro del Instituto de Derecho Comercial del Colegio de Abogados de Morón, y en este día tenemos la alegría y el honor de recibirlos a todos ustedes en estas jornadas preparatorias de las 12ª Jornadas Nacionales de Institutos de Derecho Comercial. Me queda presentar al primer expositor, que es el doctor Javier Lorente, un eximio jurista en la materia. Es abogado recibido en la UBA en el año 1987, máster en dirección de empresas, socio del estudio Lorente y López, asesor de empresas en asuntos corporativos y concursales, docente de grado y de posgrado en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Católica Argentina, autor de más de 20 libros y partes de libros y de más de 100 trabajos en la materia. Así que bueno, me queda cederle la palabra y decirle de que dentro del cronograma de las jornadas de hoy tiene 20 minutos para exponer y después habrá otros 10 minutos para que, bueno, los que deseen puedan preguntarle, ¿no? Hacerle preguntas. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, Claudia. En primer lugar, agradezco al Instituto de Derecho Comercial del Colegio de Abogados de Morón. Lo hago en la persona de Marisol, que fue la que me extendió la invitación para compartir unos pocos minutos con ustedes, básicamente para tratar una temática relativamente novedosa. En la Argentina, hasta hace 5 años no se discutía este tema, y básicamente para incentivar trabajos. Todavía quedan unos días de la fecha límite. A fin de mes vence el plazo para presentar ponencias para las jornadas del Austral en los primeros días de noviembre. Y bueno, la idea es discutir algunas ideas vinculado a este tema de procesos concursales, penales y paralelos. Voy a marcar el cronómetro para respetar lo máximo que se pueda los 20 minutos en la exposición. Bueno, la idea es hablar de lo que hemos denominado una intersección entre procesos penales y concursales y los alcances de uno y otro cuando en sede penal se están investigando conductas típicas, antijurídicas y culpables que se le imputan a un sujeto, que afectan bienes o un patrimonio, que estos bienes y este patrimonio son una masa falencial o concursal sujeta a un procedimiento recuperatorio o rehabilitatorio, concurso preventivo o acuerdo preventivo extrajudicial, o un procedimiento liquidatorio, quiebra, donde está interviniendo un juez con competencia concursal, sea un juez específicamente concursal, como algunas jurisdicciones que tienen jueces especializados, sea un juez comercial o un juez civil y comercial. Entonces, lo que se está presentando en tiempos recientes, ya les digo, en los últimos 5 años en la Argentina, es una intersección entre causas penales y concursales que, si no están adecuadamente manejadas y no se llega a lo que uno desea, que es que de esta intersección resulte una coordinación y colaboración entre entre las dos jurisdicciones, como se ha dado en algunos supuestos. Más adelante les voy a mencionar lo que sucedió en el caso Oil Combustibles. Si no hay una coordinación y colaboración entre los jueces penales y concursales, puede acabar en lo que sería directamente una confrontación entre los jueces penales y concursales, que fue lamentablemente un atisbo de lo que pudo haber pasado muy recientemente en el caso Vicentino. Y en el medio, les voy a mencionar otro caso también paradigmático, que es el de Howe Funds y Blacksley, donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación bajó una línea de interpretación respecto de esta intersección y coordinación que debería existir. Concretamente, ¿cuál es el problema? Por supuesto que
el fraude y la obtención de recursos a través del mismo ha sido desde siempre motivo de preocupación tanto por parte del derecho penal como por parte del derecho concursal. El fraude en realidad hace muy borrosa la línea que existe entre las dos formas más antiguas de obtención de capital. Por un lado, pedir prestado y por el otro lado, robar. Entonces, el fraude desdibuja la frontera entre una y otra. Y siempre que hay conductas fraudulentas que afecten intereses privados, pero múltiples, y un esquema de financiamiento fraudulento colapsa, este mismo sujeto, al tiempo que es afectado por una causa o por muchas causas penales, lo más probable que suceda es que más temprano o más tarde se abra un procedimiento concursal, sea preventivo o rehabilitatorio. Poner solo el énfasis en la obvia e indispensable punición penal no garantiza de ninguna manera la satisfacción patrimonial de los damnificados. Cuando coexisten un proceso penal y un proceso concursal, repito, sobre bienes afectados por medidas cautelares o definitivas, algo mencionaremos ahora respecto de la figura del decomiso, necesariamente deben coordinarse las funciones de uno y otro juez. Y un ejemplo bastante, digamos, si bien voy a volver sobre esto, el caso actualmente más visible de esto ha sido la causa falencial de Howe Funds y la causa penal seguida contra el factotum de Howe Funds, Enrique Blaxley, donde en sede penal se obtuvo la vindicta pública y se obtuvo una condena penal, pero esto de ninguna manera se ve reflejado en la satisfacción patrimonial en el proceso de la quiebra. Entonces, podrá haber una satisfacción moral, si quieren llamarlo, o emocional, de haberse obtenido una condena, pero esto no está asegurando de ninguna manera que haya una reparación patrimonial de las consecuencias de esas conductas delictivas que obtuvieron sentencias, no firme por cierto, en sede penal. ¿Cómo es cuál es este problema? El problema en otras jurisdicciones se viene estudiando desde hace mucho, especialmente, pero no solo, vinculado con las estafas piramidales o los esquemas Ponzi, donde obviamente el deudor se financió fraudulentamente para pagar deudas contrayendo más deudas. Entonces son conocidos los casos de procesos penales y concursales coexistentes sobre, sobre esquemas Ponzi. El más conocido de todos es el de Madoff, el de Bernard Madoff, que estafó a través de un esquema piramidal a un montón de gente en los Estados Unidos, en Nueva York concretamente. En el caso de la Argentina, este era un tema que no estaba realmente estudiado y recién yo he podido detectar en el año 2018 comenzaron algunos trabajos de doctrina. El primero es un trabajo de Daniel Truffat en un libro de homenaje a los 10 años de la ley uruguaya. Después, 3 ponencias que se presentaron en el Congreso de Derecho Concursal de Santa Fe, una de Javier Dubois junto con Lucía Españolo y 2 mías. Después, algún trabajo más mío, un trabajo de Daniel Vítolo comentando el caso Oil Combustible y mucho más reciente. Después Daniel vuelve a hacer otro comentario sobre la temática en una publicación para España y muy recientemente un artículo de Elisandro Haddad comentando críticamente el caso de Vicentín, al que le voy a dedicar unos minutos al final. Salvo esta
escasa doctrina, y toda súper reciente de los últimos 5 o 6 años, el tema no ha merecido demasiado interés. En lo sustancial, el conflicto, dejando de lado el tema de medidas cautelares, en lo sustancial, el conflicto más fuerte se produce con una de las posibles soluciones que puede dar un juzgado penal que proactivamente, además de disponer como parte de la sentencia definitiva e incluso también de manera cautelar, el denominado decomiso, puede intentar una reparación patrimonial desde el proceso concursal a los damnificados, víctimas, querellantes de la causa penal. Ese decomiso y el decomiso inicialmente, como está redactado en el artículo 23 del Código Penal, prevé que los fondos van para el Estado Nacional, que es un disparate si hay víctimas o terceros afectados por las figuras delictivas. Hago una breve, digamos, el decomiso tiene sentido, absoluto sentido, si no hay un proceso penal en paralelo. El decomiso argentino tiene su visión, su antecedente más remoto en una figura del derecho penal inglés, que es el forfeiture, que básicamente se creó en su momento cuando las autoridades detenían, o digamos, iniciaban una causa por piratería a alguien, y obviamente no tenía ningún sentido proseguir la causa penal y devolverle el barco a alguien, porque ese barco con una nueva tripulación iban a seguir haciendo exactamente lo mismo que hacían antes. Entonces, a partir de aquel remoto antecedente del decomiso de barcos piratas para que no se siguiera cometiendo el mismo delito que se estaba tratando de prevenir, llegamos a nuestros días con la figura del decomiso, sea definitivo o cautelar. Si al decomiso, que repito inicialmente el artículo 23, dispone que es para bien público, los bienes se disponen para bienes públicos, y hay un caso muy interesante en Brasil respecto de un decomiso dispuesto como consecuencia de una causa penal en la quiebra de un banco, y como consecuencia del decomiso se le decomisaron al dueño del banco una colección increíble de obras de arte moderno latinoamericano, y se lo donaron al Museo de San Pablo. Y en algún momento el juez de la quiebra del banco le dijo: ¿de qué están hablando? Devuélvanme todos estos bienes porque yo los tengo que liquidar para satisfacer los intereses de los acreedores. Entonces, esa idea de que los bienes decomisados vayan para el Estado Nacional choca de frente con el interés genuino de los acreedores afectados por el proceso falencial, producto de las figuras delictivas investigadas, de obtener cierta satisfacción en sus créditos. Como dato de color, en el Museo de San Pablo hay en cada lugar donde estaba la obra que el juez de quiebras pidió que se la devolvieran, hay una plaquita que le echa la culpa al juez por haber ordenado la restitución de los bienes, y lo único que hay es una réplica del cuadro o de la escultura en cuestión. Si el juez penal pretende dárselo al Estado, o incluso haciéndose cargo de una especie de compasión discrecional, disponer la distribución de estos activos decomisados entre las víctimas, está perdiendo de vista uno de los ejes fundamentales del derecho concursal, con 800 años de historia, que es el tratamiento igualitario de los acreedores. No le puede distribuir estos bienes a los damnificados, víctimas de la causa penal, si existe un universo mucho mayor
de acreedores dentro del proceso concursal o falencial. Y volviendo al caso paradigmático de la causa penal contra Enrique Blaxley y otras personas, tramitado en la justicia federal, tanto en primera instancia se dispusieron medidas cautelares como la condena en un tribunal oral federal, versus la tramitación del proceso concursal liquidatorio de la quiebra de Howe Funds en sede comercial de la capital federal, hay una asimetría entre la cantidad de querellantes, entre comillas, damnificados y acreedores verificados o declarados admisibles. Hay 4 veces más acreedores verificados o declarados admisibles en la zona de los 2.000 versus los 500 acreedores víctimas damnificados en sede penal. De ninguna manera el sistema, y la Corte lo ha dejado bastante claro a fines del año pasado, se le puede dar preferencia a las soluciones de la sede penal y no a las soluciones del derecho concursal. El derecho concursal tiene algunos elementos que para los que nos dedicamos, o tiene algunos principios, algunas características, algunos ejes fundamentales que el juez penal no los conoce ni le interesan. Por supuesto, la universalidad activa y pasiva, la unicidad del proceso, un solo proceso, en su caso la conservación de la empresa en crisis, el tratamiento igualitario de los acreedores, que les acabo de mencionar, la conveniencia de la continuidad de las actividades del concursado y la protección del interés de los acreedores, del párrafo final del artículo 16, ni hablar el sistema de privilegios, preferencias y prioridades que tiene la ley de concursos, que por supuesto el juez concursal no puede ni debe velar por ella, y aunque mejorables, los procesos de incautación, liquidación y distribución de activos que tiene prevista nuestro sistema concursal, que repito, tiene todo un andamiaje de experiencia, doctrina y jurisprudencia que tornan insólito que un juez penal pretenda llevar adelante la distribución de estos activos entre al Estado Nacional, ni hablar, a pesar de que el artículo 23 varias veces, debería ser, me refiero al artículo 23 del Código Penal, varias veces deja a salvo la que no se podrá afectar con el decomiso la situación de terceros de buena fe, y ni hablar que dentro del concepto de terceros de buena fe estarán aquellos acreedores verificados o declarados admisibles en el proceso concursal. Entonces, por lo pronto, el decomiso como herramienta típica del derecho penal no puede prosperar y debe de, por supuesto, coordinarse con las figuras del derecho concursal cuando en paralelo existe un proceso concursal rehabilitatorio o liquidatorio. Pero ese, les diría que es el menor de los problemas. El mayor de los problemas no viene tanto con el decomiso como, digamos, adicional a una sentencia firme, sino con las medidas cautelares adoptadas por los jueces penales que afectan activos involucrados en un proceso concursal. Y en esto se ha visto en tiempos bastante recientes más experiencia en esto, que por supuesto tiene que haber una coordinación entre uno y otro proceso. Si los dos, doy 2 ejemplos, el primer atisbo de solución, que fue el que disparó aquellas ponencias que se presentaron en el Congreso de Santa Fe del 2018, fue un fallo de un juez federal criminal correccional número 10 de la capital federal, en el caso López Cristóbal Manuel. En paralelo existía la causa de
el concurso preventivo de Oil Combustibles, de la cual Cristóbal López y Fabián de Sousa eran beneficiarios finales, y no solamente de Oil Combustibles, sino de 11 empresas también concursadas preventivamente, en las que Oil Combustible tenía participaciones accionarias. El juez penal, en general los jueces penales son bastante propensos a dictar medidas cautelares, había dispuesto una inhibición general de bienes que impedía cualquier tipo de alteración en las modificaciones en las participaciones societarias. Y con bastante buen tino, cuando le pidieron al juez penal que levantara la medida cautelar que él mismo había dispuesto, si bien la redacción podría ser un poquitito mejor, resolvió lo que podríamos llamar se puso en una actitud expectante. Le dijo, existiendo un juicio concursal, que quien decida el levantamiento de mi medida cautelar sea el juez del concurso, porque el juez del concurso está viendo el dibujo completo de cuál es la situación patrimonial que tiene que estar preservándose precisamente como consecuencia del proceso concursal. Entonces, concretamente, se trataba de obtener en sede concursal la autorización para ejecutar un acto en los términos del artículo 16. Y existía, además del impedimento propio del derecho concursal, esta inhibición general de bienes dispuesta en sede penal. Y repito, la redacción de lo que resolvió el juez tiene alguna cuestión dudosa porque menciona y no tiene nada que ver el fuero de atracción, pero conceptualmente está bien lo que resolvió el juez diciendo se puso en una posición expectante y dejó que resolviera el juez del concurso. Otra situación similar se dio en el caso Vicentín cuando la Corte de la provincia convalidó la intervención del juez concursal, diciendo que debía ser el juez concursal el que debía velar por la protección del patrimonio del deudor, más allá de las causas penales que existieran y sin perjuicio de una reflexión que hago y ya termino. Sobre el particular, además de este precedente de Oil Combustibles y de esta posición expectante que tomó el juez respecto de las medidas cautelares, es importante apuntar que, volviendo al caso Blacksley Howe Funds, el 25 de octubre del 2022, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió un conflicto positivo de competencia entre la justicia federal criminal de la capital federal y la justicia comercial de la capital federal, puesto que se había dispuesto por parte de la jueza federal número 1, la doctora Servini, una medida cautelar sobre ciertas participaciones accionarias y los dividendos que producía esas participaciones accionarias, diciendo que debían ser remitidos a las participaciones accionarias, por supuesto que tenía Howe Funds, que debían ser remitidos a la justicia federal. El juzgado comercial de primera instancia que estaba interviniendo en la causa de Howe Funds resistió esa medida del juzgado federal, diciendo que le correspondía a él, como juez de la quiebra de Howe Funds, intervenir sobre estas acciones y sobre estos dividendos. La cuestión del conflicto de competencia positivo escaló a la Corte y la Corte, digamos, lamentablemente el fallo de la Corte no dice nada sustantivo, remite al dictamen del procurador y el dictamen del procurador a su vez tampoco dice algo sustantivo porque remite a un precedente anterior del año 2018, Rodrigo Eduardo Daniel, pero lo cierto es que al final del día resuelve bien la Corte Suprema y establece que la jurisdicción para resolver esta cuestión patrimonial le corresponde al juez de la quiebra de Howe Funds y no al juez penal que estaba interviniendo en
en la causa penal. Y por último, porque ya me estoy repasando, una reflexión sobre lo peor que puede pasar cuando coexisten dos procesos concursales y penales, que es la confrontación entre uno y otro. Y esto es lo que espantosamente hemos visto que estuvo a punto de ocurrir en el caso Vicentín. Y muy concretamente, esta resolución de un juez penal de primera instancia de la ciudad de Rosario, de fecha 31 de julio de este año, que ya ha sido comentado críticamente por Lisandro Haddad en la ley, le ordena, un juez penal le ordena, en el marco de una acción de estafa que se estaba promoviendo contra los representantes legales de Vicentín, le ordena abstenerse, le ordena el juez del concurso, le ordena abstenerse en forma urgente de continuar con el tratamiento, análisis u homologación de la propuesta concursal que estaba llevándose a cabo en sede del juzgado de Reconquista, el juzgado concursal. Y esto es un verdadero disparate, porque está privando al juez concursal de su propia jurisdicción. Y además está echando por tierra 150 años de evolución, de distinción de la personalidad jurídica entre las personas humanas que cometen los delitos y la persona jurídica, en este caso Vicentín. Cualquier acción de reproche penal que se esté haciendo contra las personas humanas que participaban teóricamente, o es lo que se está investigando, en actos delictivos, de ninguna manera puede impedir la reestructuración de los pasivos de la persona jurídica, que es un sujeto diferenciado de las personas que cometieron los delitos que se estaban investigando. Entonces, con increíble valentía, este juez de Reconquista sacó una resolución poquitos días después diciendo, bueno, mire, señor juez penal, tengo presente lo que me dijo, pero la Corte de la provincia, la Constitución de la provincia me asigna a mí una tarea que es resolver las causas que se someten a mi jurisdicción y no voy a dejar de hacerlo por el hecho de que usted, excediéndose en sus facultades, me esté diciendo absténgase de homologar la propuesta de acuerdo preventivo. Por suerte, aparentemente me lo dicen, pero no lo tengo por cierto, desde la propia sede penal revocaron esta decisión tomada por el juez de primera instancia y la Cámara convalidó la resistencia que utilizó el juez del concurso para seguir interviniendo en el proceso concursal de Vicentín y, en su caso, homologar la propuesta de acuerdo preventivo, independientemente de la prosecución de la causa penal y de la punición que deba aplicarse a los involucrados en cualquier tipo de delito que en paralelo al proceso concursal se esté investigando. Me repasé del tiempo, pido disculpas por eso y dejamos abierto el debate, ¿sí? No, espléndido. No, hiciste muy bien. Bueno, abrimos 10 minutitos para debate, preguntas o Sí, comentarios. yo quisiera hacer un comentario, Marisol. Respecto, Javier, respecto bueno, de la importancia de esto que vos dijiste, de que, bueno, de que los jueces penales y concursales debían estar coordinados y respetando, sobre todo los jueces penales, respetando las reglas del proceso concursal, ¿no? Porque en determinado, a mí me ha tocado intervenir en un caso donde la justicia penal directamente empujó al concursado a la quiebra,
la quiebra de Bacaicú en Mar del Plata, donde vos hablabas mucho de las medidas cautelares, ¿no? Pero en este caso directamente había un directorio unipersonal y bueno, le decreta prisión preventiva al presidente y único miembro del directorio, con lo cual esta persona termina pidiendo la propia quiebra de bueno, de la compañía, porque, pero hablamos de prisión preventiva, ni siquiera bueno, de algo ya firme. Porque, bueno, impidió de esta forma cualquier desarrollo bueno, de las actividades comerciales de la sociedad. Así que, bueno, inclusive que en su momento me dio mucho para pensar y para leer y para tratar, bueno, de encontrar la coordinación, de decir en fuero penal, que inclusive el denunciante ni siquiera se había presentado a verificar crédito en el concurso. Y esta persona empuja, o sea, este denunciante, que tampoco formaba parte del concurso, denuncia por la actividad de la empresa y termina empujando la quiebra, como también había ahí atrás una cuestión de extorsión, ¿no? De búsqueda bueno, de una recomposición por fuera del concurso. Pero bueno, un poco es lo que Digamos, me viene. tu experiencia es la de todos, en realidad, digamos, muchas veces se utiliza los procesos penales como mecanismo para obtener un mejor posicionamiento. Si bien hay bajadas de línea serias por parte de las cámaras penales diciendo básicamente a los jueces de primera instancia, che, ojo, no se, tanto en cuestiones concursales como en cuestiones societarias, esto se ve bastante, ojo, sean cuidadosos cuando se meten en un terreno que no es el propio de la punición penal, porque, digamos, están causando un perjuicio más allá del beneficio que pueden estar intentando conseguir, en este caso con una prisión preventiva frente a la alternativa que el sujeto investigado se fugue o entorpezca la investigación penal, que son las únicas dos razones por las cuales un juez puede disponer la prisión preventiva. Lo cierto es que hay materia de todos los días, una utilización, no sé si abusiva, pero una utilización capciosa de los procesos penales para obtener posicionamientos frente a causas civiles o comerciales, societarias o concursales. Pero el derecho concursal tiene respuesta frente a una situación así. Si nosotros creemos que el administrador natural de una persona jurídica concursada no está en condiciones de seguir adelante, el artículo 17 prevé que el juez del concurso puede removerlo, designarle un coadministrador o desplazarlo plenamente de la administración. El derecho concursal tiene respuestas para esto, siempre preservando la distinción de personalidades jurídicas entre el sujeto jurídico concursado, persona jurídica, y las personas humanas integrantes del órgano de administración de la persona jurídica. Hay respuestas del derecho concursal. No me parece que el derecho concursal esté inerme frente a esta situación. Tiene respuesta. Ok, gracias. Bueno, muchas gracias, Javier. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, ¿Se puede? A ver. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. Básicamente dos cuestiones. La primera, seguramente ya sé la respuesta que va a ser no, pero me llamaba la atención la cantidad de discusión respecto de la competencia del juez que va a levantar la medida cautelar cuando la propia ley dice que el primer efecto de la declaración de concurso de quiebra es la caída de las medidas cautelares. Y cautelares son cautelares, independientemente del fuero del fuero del magistrado que las haya dictado. Me llama la atención específicamente eso. Si en el ámbito forense se discutió tanto es porque evidentemente se me están escapando un montón de cosas, pero básicamente me llamaba la atención eso en función de, bueno, siendo la normativa tan clara, digo, ¿qué es lo que se está discutiendo con otros argumentos, básicamente?
digamos, no hay un argumento jurídico y por supuesto un argumento jurídico sustentable, por eso que el juzgado federal finalmente termina resolviendo lo que termina resolviendo, se pone en un segundo plano y le da la derecha al juzgado concursal, pero esto tiene que ver, estamos hablando en el caso de Oil Combustibles, y tanto en el caso de Oil Combustibles como en el caso de Blacksley, de juzgados penales federales de la capital federal. Los 12 jueces federales de la capital federal se consideran por encima de cualquier persona en el planeta. Y habiendo dictado, y por supuesto, si se consideran por encima de cualquier persona en el planeta, ¿cómo no se van a considerar por encima de cualquier juez civil y comercial que resuelve exclusivamente asuntillos patrimoniales? Así que lo primero que hay que tener en cuenta es quién dispuso la medida cautelar y si está dispuesto o no a hacer marcha atrás y dejar que un juez de menor cuantía que él disponga el levantamiento de su medida cautelar. Repito, el juzgado 10 de la capital federal, con mucha hidalguía, resolvió lo que tenía que resolver, que sea el juez concursal el que tiene la visión total y levante la medida cautelar. Entonces, más allá de una cuestión específicamente legal, es una cuestión de autopercepción. Por supuesto. Son los jueces federales que juzgan a los funcionarios públicos. Se creen que están por encima de todo. Bien, y la segunda, en cuanto hablaba respecto del decomiso que se había dado, creo que en Brasil había comentado, que se había donado, no sé, y demás. Digo, se me ocurría el caso de las herencias vacantes. ¿Por qué? Porque básicamente el Estado se adueña de un bien cuando justamente no hay personas con mejor derecho para reclamarlo. Y justamente cuando no hay herederos, el bien que quedó es vacante y va al Estado al beneficio que tenga que tener. Y en este caso sería exactamente lo mismo. O sea, ¿cómo dejar sin fuente de cobro a los herederos de, perdón, a las personas presentadas en el concurso, cuando en definitiva hay un bien para cobrar, independientemente del decomiso o no? O sea, choca contra lo más básico y elemental. Digamos, Sí. el espíritu de la norma es ese. Se queda el Por Estado eso, cuando pero hay alguien que Marcelo, tenga mejor derecho. para vos y para mí es obvio, pero Claro. para los penalistas no es tan obvio. Porque para los penalistas dice, su Biblia es el Código Penal. Claro. Y el Código Penal dice que el beneficiario de tal decomiso Sí. es el Estado Nacional, de las provincias o de los municipios. Y dice, deja a salvo los derechos de restitución o indemnización del damnificado y de terceros. Esto se vuelve a repetir en algún otro párrafo. 3 veces pone a salvo a los terceros o damnificados de buena fe. Pero está claro que el fideicomiso, tal como está redactado, no prevé, y debería preverlo, una hipótesis de coexistencia de un proceso concursal. ¿Cómo vas a decomisar bienes producto de un delito, directo o indirecto del delito, cuando hay un proceso concursal que está resolviendo vía un plan concordatario o vía una liquidación cómo se distribuyen estos bienes? ¿Cómo va a ir al Estado? ¿Cómo va a ir al Estado? Pero repito, no es algo que nos pasó a nosotros. El caso del banco que ahora se me fue el nombre, del Banco de San Pablo. San Pablo. ¿Cómo? No me acuerdo no me acuerdo el nombre del banco, pero le secuestraron toda la colección de arte latinoamericano que tenía, valuada en varios millones de dólares, y se la regalaron al Museo de San Pablo. Y el juez de la quiebra le dijo, perdóname, devolvémelo que tengo que pagarle a los acreedores. Es que aún por fuera de la quiebra, olvidémonos si es una quiebra o no, el patrimonio del deudor es prenda común de los acreedores. Digamos, no hay mucha, ni siquiera ante una quiebra, ante una deuda común y silvestre, básicamente. Pero bueno, no era nada más que eso. Sí. Muchas gracias. Javier, tenemos dos mensajes más o menos coincidentes. La doctora Sandra Di Mécola y la doctora Silvana García están planteando el tema del último inciso, el decomiso del artículo 21. Acá volvieron a escribir, si son excepciones como excepciones al fuero de atracción, la extinción de dominio. Bueno, eso es sobre llovido mojado.
digamos, en el trabajo que les mencioné, tanto en las ponencias que presenté en Santa Fe en el 2018, como en un artículo que, digamos, que sintetizaba y mejoraba un poco ambas ponencias, que publiqué en el 2019, ponía de manifiesto la cuestión de la extinción, digamos, la extinción de dominio, vinculados con lo que se denomina criminalidad compleja. Esto es un verdadero disparate también, es peor todavía. Si hay un proceso concursal sobre estos bienes, de ninguna manera puede haber una extinción de dominio y que el Estado se quede con estos activos. Esto es todavía más grave. Yo entiendo perfectamente y esto, digamos, la extinción de dominio proviene de la Racketeer Influence Corrupt Organization Act, que es la ley RICO de los Estados Unidos. Esto lo entiendo conceptualmente y está bien que le decomisen el producto digamos, de la actividad ilícita a las organizaciones criminales, el narcotráfico. Esto lo entiendo perfectamente. Pero si hay un proceso concursal en paralelo, esto no puede ir nunca al Estado. Sí, sáquenselo, que no sea propiedad de los delincuentes, directa o indirectamente, pero esto tiene que ser decidido por un juez concursal. Sí, este es un problema enorme que agrava la cuestión del decomiso cuando estamos hablando de extinción de dominio de bienes vinculados a la criminalidad compleja. Bueno, genial. Marcelo, muchas gracias, Javier. Presentamos a la doctora Paola Catalán, Bueno, perdón. gracias. Paulito. Chao, hasta luego. A vos. Un segundo, por favor. Tengo un problemilla con la máquina. Bien, mis disculpas por la demora. Bueno, vamos a escuchar ahora a la doctora Paula Catalán, que es, entre otras cosas, abogada recibida en la UBA, escribana, ex relatora de la Sala Novena de la Cámara Nacional del Trabajo, especializada en Derecho Concursal en la UBA, maestría en Derecho del Trabajo, docente universitaria de grado, investigadora y ponente en congresos y jornadas de la especialidad. La verdad, un placer y un honor tenerla con nosotros. La escuchamos, doctora. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias al Colegio de Abogados de Morón, en la persona también de Marisol, por permitirme compartir este panel con tan prestigiosos oradores y con tan prestigiosa audiencia también. Yo voy a compartir una pequeña presentación más bien orientativa del tema, que es un tema que la verdad que venimos hablando hace un montón de tiempo, pero es un tema que nunca pierde actualidad y vigencia porque está muy relacionado con el devenir propio de la economía y de las relaciones que se dan en el marco de la empresa cuando estamos en una situación de insolvencia, que tiene que ver con los acreedores, los créditos laborales y el reconocimiento dentro de los procesos concursales. 2 minutitos que voy a... vamos a compartir acá. ¿Se veía en la pantalla? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, muy breve, esto ya la verdad que todos lo sabemos porque estamos en el Instituto de Derecho Concursal, así que más que lo recontra sabemos que tiene que ver con la inclusión concursal de los pasivos concursales. Básicamente, lo que aquí me interesa ver y que analicemos juntos, después vamos a hacer algunas preguntas disparadoras. Tengamos en cuenta que estas jornadas son para prepararnos para las jornadas de noviembre, a las que todos tenemos que llegar con buenas ponencias, con lindas ponencias. La mía va a girar por este lado, tiene que ver con mi área de expertise, así que vamos por este lado. La protección de la persona trabajadora y de sus créditos frente a los concursos. ¿Cuál es nuestro punto de partida? Siempre lo decimos en todas las clases. Presupuesto objetivo, subjetivo y un resultado. Tenemos cesación de pagos, bueno, podemos hablar de dificultades económico-financieras de carácter general, tenemos un sujeto concursable y esto nos va a dar
como resultado la apertura de un concurso preventivo, la declaración de la quiebra o la presentación de un acta. ¿Cuál es el principio que hoy podemos tomar, ¿no es cierto?, para hablar de este tema, como hablaba hace un ratito el doctor Lorente, ¿no? Nosotros dentro del derecho concursal tenemos nuestros principios, así como cada una de las ramas del derecho tiene sus principios, pero que nosotros tenemos los mismos. El doctor Lorente habló de varios de ellos, universalidad, también unidad concursal. Bueno, hoy yo voy a mencionar en esta parte de la exposición el principio de igualdad de los acreedores, ¿sí? Nuestro consabido pars conditio creditorum, ¿sí? Todos los acreedores participan de igual manera en el concurso. Esto es un principio general, ¿sí? Porque sabemos que tenemos un montón de excepciones a este principio. Por supuesto, por el tema que estoy dando, me voy a centrar en la excepción de que son los créditos laborales, ¿sí? ¿Por qué vamos a tener una excepción de los créditos laborales, esta pars conditio? Por el carácter alimentario que tienen estos créditos, ¿sí? Nosotros pensamos en otros créditos que tienen otro fundamento, donde, por ejemplo, el fin de lucro, veríamos que en este caso no se da en el crédito del trabajador, ¿sí? ¿Por qué? La persona trabajadora vive, es el sustento, su salario. Además está recordado. Bien. ¿Cuáles son las formas de admisión de los créditos laborales en el pasivo concursal? Sabemos pronto pago, el famoso pronto pago, ¿sí? Que siempre se le da vueltas. Y yo recuerdo en el año 2006, mi primer congreso de Derecho Concursal, fue la gran modificación y la gran estrella, ¿no es cierto?, de esta reforma concursal. Nací yo ya con el pronto pago a la profesión, pero bueno, fue una reforma grande, ¿no? Que después en la ley posterior del 2011 también se modificó. También, por otro lado, los acreedores laborales pueden presentarse o insinuarse en el pasivo concursal a través de la verificación de créditos, tanto en tempestiva como tardía. Y los acreedores laborales son los únicos, como sabemos, que pueden iniciar una acción luego de la apertura del concurso preventivo por causa o título anterior a la presentación, ¿sí? Entonces, fíjense que los acreedores laborales tienen más variantes, ¿no es cierto?, de insinuarse en el pasivo concursal, y obviamente si continúan con su juicio laboral en el fuero natural, una vez que obtienen la sentencia firme, van a venir, dentro del plazo que determina la ley, a solicitar el reconocimiento de sus créditos, ¿sí? Esto como una pequeña introducción para saber dónde estamos, ¿sí? Pronto pago, ¿sí? Y la verificación de este crédito de causa laboral, tenemos el pronto pago, esta prelación temporal, tanto en el reconocimiento como en el cobro de los rubros privilegiados del crédito laboral, lo encontramos en el artículo 16 de la ley de concursos. Primero, la ley de concursos nos va a decir que no se puede alterar los créditos de causa o título anterior a la presentación, en su primera parte, y a continuación dice que el juez concursal puede autorizar el pago, ¿sí? Entonces, fíjense que nos está dando una autorización a no seguir con este principio que hablábamos de la igualdad de los acreedores, ¿sí? Las variantes que tenemos, ¿sí? El pronto pago de oficio, aquel que sale del informe del síndico, cuando asume el cargo, que se va a basar a su vez en la información que el deudor suministró en la presentación en concurso, y previa auditoría en los libros va a informar al juez, y el juez en ese caso autorizar el pago de aquellos créditos que surjan de la contabilidad y de la auditoría que realice el síndico en los libros del concursado. Y también tenemos la variante a pedido de parte, que puede ser o por alguna porción que no haya sido reconocida en el pronto pago de oficio, o porque no haya sido denunciado por el deudor en su presentación. A pedido de parte, el acreedor puede solicitar a través de este procedimiento que se le reconozca también los mismos rubros que están incluidos en el artículo 16, que son todos los rubros privilegiados que tiene el crédito laboral. El juez va a admitir el pronto pago en caso de que no esté controvertido,
o que no haya connivencia entre el deudor y que estime que no haya connivencia entre el trabajador y el deudor, y que siempre cuando no haya dudas sobre su legitimidad o la procedencia. De otra manera, no lo puede rechazar y una vez que lo admite, importa el reconocimiento o la verificación del crédito en el pasivo. Importante, bien, reconocemos estos créditos, los reconocemos de manera temporalmente anterior, ¿no es cierto?, a cualquier otro medio verificatorio que tiene el procedimiento. ¿Y qué hacemos? Bueno, la ley también, este mismo artículo 16 nos dice, bueno, vamos a hacer efectivo, si existieran fondos líquidos disponibles, el juez va a autorizar el pago con esos fondos. Si no hubiera estos fondos líquidos disponibles, es decir, estos fondos que nos quedan después de atendido el giro normal de la empresa, se va a afectar el 3% mensual del ingreso bruto de la concursada, y también acá le da una instrucción al síndico de que en el informe mensual tiene que ir haciendo un plan de pagos que a medida que se vayan pagando estos pronto pagos los va a ir quitando, va a ir dándole de alta si hay algún otro crédito pronto pagable, ¿sí? Ese es el mecanismo, dicho muy rápido, de lo que es el pronto pago de los créditos pagables. También tenemos, como dijimos, algunas otras maneras de ingresar los acreedores laborales, que es a partir de, si tienen un juicio en trámite, ¿no es cierto?, pueden suspender su procedimiento, venir a verificar, o también pueden continuar y después venir, como dijimos, a verificar su crédito en los términos del artículo 56 para reconocerlo. Como dijimos, los acreedores laborales son, ¿cierto?, aquellos que pueden iniciar una acción en su fuero natural, más allá de que su crédito sea de causa título anterior a la presentación. ¿Bien? Un poco hecho esta muy pequeña introducción, me gustaría, no sé si no son ideas nuevas, porque sí, ya se han hablado, y hablado mucho, por lo menos en lo que es la jurisprudencia de la Cámara Comercial, incluso en la Corte también. Estos tópicos que voy a mencionar, que a mí siempre me quedan dando vueltas porque nunca dejan de estar vigentes, y los que por ahí nos dedicamos, ¿no es cierto?, al derecho concursal, siempre tenemos, o nos llega, o mismo por ahí los colegas que solo hacen laboral, que no hacen derecho concursal, siempre tenemos consultas, y es interesante darle siempre una vuelta o una nueva mirada a estas cuestiones. Algunos temas que les dejo y me dejo para que charlemos, si tenemos un ratito, y si por ahí alguno de los que se queda pensando, por ejemplo en mi caso, mientras preparaba, me quedo pensando y digo, bueno, voy por este lado para la ponencia. En principio, el primer punto, el principio protectorio, ¿no es cierto? Artículo 14 bis de la Constitución Nacional, receptado en el artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, y un poco también lo que hablaba el doctor Lorente, y cómo interpretar, ¿no es cierto?, las normas concursales a la luz de este principio, pensando que tenemos un principio protectorio constitucional, ¿no es cierto?, y la ley concursal. Bueno, me parece interesante repensar esta relación, ¿no?, de cómo interpretarlo. Por otro lado, como segundo punto, ¿no?, esta aplicación de tratados internacionales, convenios OIT, convenio 173 de OIT, pinturas y revestimientos, pensemos, recomendación 180 de OIT, convenio 95 sobre salario, también de OIT, en situaciones concursales, ¿sí?, ¿cómo traerlos? Hay un montón de jurisprudencia sobre esto. Tenemos, por ejemplo, el caso de un caso de un incidente en el concurso de Tres Arroyos por Baigorria, que hay un dictamen de la fiscal de Cámara que habla de que la Sala F recepta sobre la aplicación, ¿no es cierto?, de esto, además de, obviamente, de pinturas y revestimientos. El pago, otro punto, ¿no?, el pago de los créditos laborales que están reconocidos en el pronto pago cuando hay inexistencia de fondos líquidos disponibles.
Este 3%, ¿no?, que habla la ley de afectación del ingreso bruto de la concursada, ¿garantiza realmente el derecho de los trabajadores a la percepción de sus créditos pre-post-concursales? Pre-concursales, ¿no? Pero ahora, pensemos también, ¿no? Si hay otros créditos post-concursales que agreden el patrimonio, ¿no es cierto?, de la concursada, y en este caso se dificulta el pago, tanto de los salarios post-concursales como de los créditos pronto pagables. Bien. ¿Cuáles serían en este caso, si tiene, ¿no?, atribuciones del juez concursal respecto de los créditos post-concursales? ¿Hay prevalencia o se puede establecer una prevalencia entre los créditos laborales post-concursales respecto de otros? Bueno, también hay fallos sobre esto. Pensemos, ¿no? Los salarios post-concursales, hay un fallo también, este fallo que estábamos hablando, que a los salarios post-concursales les reconoce el privilegio del 240 como un gasto del concurso. ¿Sí? Con la sala F, el mismo fallo este de Baigorria. Por otro lado, ¿qué pasa con las cuentas que están afectadas al pago de los salarios? Pensemos también, otro fallo fallo Telepiu, ¿sí? Esta cuenta inembargable, si bien después la Corte no se expide, o sí, o se expide, pero no, lo saca por el 280. Interesante esto que se había planteado, ¿no?, de tener una cuenta incautable e inembargable para pagar los sueldos. También, otro tema, si pensamos en el tratamiento de otros créditos postconcursales nacidos de relaciones preconcursales, por ejemplo, el artículo 20, versus los acreedores laborales. Los créditos postconcursales laborales, está bien, pueden agredir el patrimonio, pero pueden agredir el patrimonio porque son postconcursales. Pero en este caso también, si pensamos en la continuidad de la fuente de trabajo, ¿no tendríamos que repensar qué pasa con esos créditos postconcursales? Bueno, un poco estas son las ideas que les traigo para compartir en esta tarde, para que pensemos, para que me ayuden a pensar, a ver también cómo darle una nueva visión, una nueva impronta al tema de los acreedores laborales. En este caso me centré más en el concurso preventivo porque es cuando la empresa, salvo, bueno, la continuación de la explotación, pero cuando la empresa sigue funcionando y el empresario tiene que honrar los créditos laborales para que la empresa siga funcionando, y en su caso pensar en ofrecer una propuesta para que la empresa siga funcionando, ¿sí? Y también en estos fallos que les comentaba, ¿no? Siempre se dice, no hay empresas sin trabajadores y los trabajadores no pueden no tener su salario. Entonces, bueno, dejo acá un poco estas inquietudes para ver si alguien quiere charlar o por lo menos aportar algo de su experiencia, que es lo más importante. Excelente, Paula. Muy buenas preguntas, muy buenas disparadores para escribir y hacer ponencias. ¿Había alguna pregunta? No estoy viendo en el chat que haya alguna pregunta por escrito. No sé si alguien quiere preguntar. Perdón, ¿Sí? yo, Pávez, Bien. Celina, perdón, Marisol. No, que yo también, ante la exposición de Paula, es muy interesante los disparadores que ella nos ha enunciado, porque realmente si uno piensa en la empresa, ¿no es cierto?, como un factor moral en el hecho de que el legislador ha querido proteger, dado su misión de mantener la paz, ¿no es cierto?, el tejido social con respecto a que da trabajo e inclusive también
es la que el Estado toma recursos, ¿no es cierto?, a través de los impuestos para hacer ejercer las funciones que le corresponde. Entonces es lógico que hay que mantener un equilibrio, ¿no es cierto?, entre los créditos, pronto pago, ¿no es cierto?, y esos créditos que se deben abonar porque están en todo su derecho los acreedores laborales, y a su vez tratando de que no se produzca un desequilibrio, cosa de que la empresa puede seguir continuando o con su actividad y no se vea perjudicada. O sea, tendría que, o sea, el 3% tengo entendido, ¿no es cierto?, que se lo impone en ese momento, justamente, inclusive para aquellas empresas que, si bien tienen fondos líquidos disponibles, ¿no es cierto?, pero si se le paga a todos, se le abona a todos los trabajadores, a todos los acreedores laborales, ¿no es cierto?, concursales, que tienen el derecho de ejercer el pronto pago, puede traer un perjuicio a esa empresa a la cual el concurso preventivo, que es lo que estaba hablando Paula, trata justamente de que la empresa supere esa situación de crisis. Entonces, realmente esa solución que la ley, ¿no es cierto?, dispuso en las sucesivas modificaciones, es en atención de que se pueda, ¿no es cierto?, contemplar la situación de los acreedores laborales con derecho a pronto pago, y también la situación de la empresa y también la situación de la continuidad de la empresa, y poder también satisfacer, en tal caso, créditos, obligaciones postconcursales, ¿no? Bueno, eso es lo que quería yo acotar, y te agradezco mucho, Paula, tu disparador de ideas. Gracias. Bien. Muchas gracias a vos, Excelente. Celina, y sí, justamente es esta, y uno termina siempre, me parece, viendo el caso concreto y tratando de ver cómo en el caso concreto se van conciliando todos los intereses que tenemos, porque no es lo mismo una empresa que sigue produciendo, que no, que tiene muchos trabajadores, que es una industria que, entonces, terminan siendo pautas que nos da la ley para que los abogados que estamos en el concurso o los mismos jueces tomen esas herramientas y busquen la solución, tanto dentro de nuestra ley como a través del uso, de la incorporación o de la interpretación de todos los otros instrumentos que tenemos a disposición, que el mismo Código Civil y Comercial de la Nación nos da un aventón, una mano para poder tomarlos y llevar la mejor solución al caso concreto, ¿sí? Pero bueno, sin olvidarnos esto, ¿no?, de que los trabajadores, las personas trabajadoras, artículo 14 bis, y a partir de ahí, interpretación. Gracias. Excelente. ¿Hay alguien más que quiera preguntar? Bueno, parece que no. Entonces te agradecemos enormemente, excelente exposición, y vamos a pasar entonces a la próxima expositora. Bueno, la próxima charla está a cargo de la doctora Marisol Martínez, que, entre otras cosas, es posgrado en Asesoría Jurídica de Empresas, recibida en la Universidad de Buenos Aires, docente en la Universidad de Morón y directora del Instituto de Derecho Concursal del Colegio de Abogados de Morón. Bueno, adelante, Marisol. Bueno, yo soy el ama de casa, de alguna manera, acá. Sí, vamos a tratar yo voy a tratar de abreviarlo para pasarle al doctor Chiarraza, que es la estrella de la tarde. Sí, sí, ahora lo vamos a decir. A las 16:30. Pero bueno, yo, como les comentaba a los expositores que me precedieron, mi tema era susceptible de ser reducido. Vamos a proceder en consecuencia. El tema que traigo no es un tema novedoso, sí es un tema
que fue rescatado durante la pandemia, durante los meses pandémicos, porque obviamente, sobre todo los abogados que estaban defendiendo a un concursado, necesitaron presentarse y tratar por todos los medios de lograr una readecuación, una reformulación, una modificación, lo han llamado también un reconcurso, ¿no? Se trata de el acuerdo preventivo ya homologado y en etapa de cumplimiento. Se encuentro con el cuello de botella de la pandemia y bueno, ahí lo vimos en acción a este tema, que es un tema, como les digo, cuando lo fui a investigar un poquito, que ya lo había tratado Cámara para la ley 19.551, ya lo había tratado Heredia, en el tratado para la ley vigente actual, y siempre ellos en sentido negativo, ¿no? De alguna manera con fundamento en una nulidad que prevé la ley concursal en el artículo 56, tercer párrafo, que sostiene que son absolutamente nulos los beneficios obtenidos, otorgados a los acreedores por encima de los derechos que se desprenden del acuerdo preventivo homologado. Ellos en el comentario a esta norma dicen que de ninguna manera es posible reabrir el concurso o modificar el acuerdo una vez homologado. En la pandemia vimos muchos intentos y peticiones de la readecuación del acuerdo y además de la aplicación de todo el bagaje de herramientas de emergencia que prevé el Código Civil y Comercial. No fueron los resultados muy alentadores. En general, la jurisprudencia no fue proclive a admitir ni las medidas de emergencia, el caso fortuito o la fuerza mayor, por ejemplo, como suponen una imposibilidad de cumplimiento, se ha dicho que en el concurso lo que corresponde es la quiebra. Entonces, sí se logró algún que otro diferimiento en sede judicial. Algún fallo dijo que podría la excepcionalidad de la situación justificar una medida como el caso fortuito, estudiarlo, pero que en el caso, justo en el caso que se estaba decidiendo, no se había acreditado la relación entre la afectación que produce ese caso fortuito en el incumplimiento que se estaba produciendo. Marisol, has tenido un problema de conexión, quedaste congelada en la imagen. Voy a tratar de rescatarla. Doctora, ¿nos escucha? Parece ser Se que acaba de desconectar, así que si la guardamos unos segunditos. Mientras, Marcelo, si querés continuar, si la doctora... Bien, sí, en realidad entiendo que ya se está conectando. No sé si alguien inclusive quiere ir escribiendo o preparando alguna consulta respecto de lo que haya expuesto hasta ahora. Sería bueno que lo vayamos adelantando para ir achicando tiempo, porque venimos un poquito complicados con el tema del horario. Pero bueno. Aquí estoy, desde el celular, no sé, evidentemente me quedé sin señal, así que ahora lo voy a abreviar más todavía. Bueno, yo encuentro que hay una cierta inexpugnabilidad dentro de la normativa de la ley concursal
con referencia a lo que puede ser cualquier modificación de este acuerdo. Son las normas que tenemos, que establecen que tiene carácter de cosa juzgada, salvo la nulidad o la cosa juzgada irrita, esta sentencia homologatoria. El mismo artículo 227 para el avenimiento prevé que ante el incumplimiento de los acuerdos con los cuales se llegó a ese avenimiento, de ninguna manera se puede volver al concurso. La prohibición, la exclusión de la quiebra declarada en caso de incumplimiento de la posibilidad de conversión a concurso preventivo, está expresamente excluida. Bueno, la norma esta que les hablaba, la del 56, inciso tercero, que comentaron tanto Cámara como Heredia. El interés protegido por la ley, que clásicamente se lo encuentra en el último párrafo del artículo 16, ¿no es cierto?, es la protección de la continuación de la actividad del concursado, pero también la protección de los derechos de los acreedores. A esto desde ya le tenemos que sumar la protección no solo del crédito laboral, sino del trabajo en sí mismo que introdujo la ley 26684 del 2011, que protege directamente la fuente de trabajo. Bueno, para llegar rápidamente a una conclusión, en el derecho comparado se hicieron, eso es lo que nosotros carecimos, ¿no es cierto? Nuestro Congreso quedó de alguna manera frisado, por lo menos en lo que fuera lo concursal, si bien hubo algún proyecto, un intento, no llegamos a tener ninguna norma legislativa ad hoc que regulara en la pandemia. Hubo muchas leyes en el derecho europeo, inclusive en India, Singapur, Turquía, en Australia, y en particular el Real Decreto 16 del 2020 en España, que admite la modificación del concurso, y la admite como propuesta del concursado, pero ojo, escuchemos bien, puede promover la modificación del acuerdo, pero debe adjuntar una propuesta de viabilidad y una propuesta de pagos. Es decir, que no es reabro el debate y demás, sino que es una propuesta concreta de cómo voy a proceder a cancelar los créditos por parte del acreedor, del deudor. A su vez, también admite que el pedido de declaración de incumplimiento por parte de los acreedores sea tramitado con un traslado al concursado, dándole inclusive 3 meses como de diferimiento de los plazos para permitirle de alguna manera reaccionar y proponer estas propuestas de modificación. Hay un detalle en la ley española, que es que cuando hay una declaración de incumplimiento del concurso, esto provoca la rescisión del acuerdo y además hace caer los efectos novatorios producidos por el acuerdo. Sería un equivalente de lo que nosotros tenemos como efecto de la nulidad, artículo 62, inciso 2 de nuestra ley. No así, es el único supuesto que tenemos en nuestra ley en el que se admite la vuelta atrás de los efectos novatorios. Y lo que yo veo de una negociación, o sea, toda la doctrina y jurisprudencia ha admitido que en caso de unanimidad de los acreedores sería procedente un acuerdo, pero ese acuerdo prácticamente no sería un acuerdo concursal, podríamos hablar de él como un acuerdo postconcursal a modo de lo que estaba regulado en la ley anterior, la 19.551, como acuerdos preconcursales, es decir, que no tienen la entidad, porque no han surgido por la aplicación de las normas que regulan el procedimiento concursal. Por otro lado, yo creo que de lege ferenda sería muy interesante una reforma en la cual se previera en qué condiciones, justamente por el tema del equilibrio de intereses que se juegan en el concurso. Porque si bien en particular en la pandemia se vio más agudizado y se dijo, Chomer sacó varios artículos que decían todos somos insolventes, y se ha sacado una conclusión como de que en temas de crisis generalizada en la que todos somos insolventes, las soluciones serían las soluciones concursales. Pero ahora yo quisiera que me expliquen si todos estamos en estado de cesación de pagos, qué es lo que atendería, cuál sería la llave de ingreso al concurso, la misma de parte del deudor que la de los acreedores.
yo veo una neutralización de este presupuesto fundante del concurso ahí, y por lo tanto me pregunto, ¿los acreedores también podrían decir, yo tengo un cambio fundamental, una imposibilidad, y ahora no quiero, me arrepiento de la concesión que hice por la cual fue novado mi crédito y quiero volver al crédito originario y negociarlo? Yo creo que sería una argumentación, por supuesto que por el absurdo, que nos lleva dentro de, el esquema actual a, al rechazo que vimos en la jurisprudencia y en la doctrina. Ahora, de lege ferenda sería bastante interesante, y mi propuesta es que de ninguna manera se pueda renegociar sobre los créditos que ya están novados, porque sería una especie de revictimización de esos acreedores, teniendo el deudor una posibilidad de negociar, teniendo como techo lo que ya concedieron. Sobre todo los disidentes, por ahí los que aceptaron estarían dispuestos a hacerlo. Y bueno, básicamente de lo que yo quería tratar, y creo que hay un montón de temas que están ligados y pendientes, es esto. Con esto lo doy por concluido, y si hay alguna intervención o pregunta y demás, creo que estaba Javier, que quería comentar algo muy interesante. ¿Estás por ahí, Javier? Nada por escrito hasta el momento, pero si estás por ahí, Javier, te estamos escuchando. Voy a ver si puedo retomar la pantalla, que es más grande, la de la compu. No, si no, No sé si alguien más, además de Javier, tiene alguna duda. Lo que pasa es que, bueno, el tema es bastante vasto y difícil de abarcar en todo caso. Sí, pero como lo señaló muy bien Paula, lo dijo también Javier, ¿no? La jornada preparatoria en lo que consiste justamente es en tratar de meternos en el tema de la jornada en sí misma, ¿no? Y disparar ideas y disparar propuestas. Quiero ver si puedo meterme en la pantalla en la que puedo ver a más gente. Bueno, yo tenía por acá el link con el cual voy a estar más cómoda, debe estar por acá. Tengo problema de conexión. Vamos a pasar a presentar, a ver si el doctor Chiavazza, como les dije, ¿por qué hice ese comentario a tono un poco gracioso al principio de mi exposición? El doctor Chiavazza organizó junto con el doctor Rodríguez el Instituto de Derecho Comercial y de la Empresa, si no me equivoco, de la Universidad Católica de Córdoba. Hicieron hace un tiempo una muy interesante jornada sobre criptoactivos y inteligencia artificial y temas así, que yo le pedí si lo podía difundir, me dijo que con mucho gusto, y ahí es donde nos invitó a hacer algún tipo de jornada en colaboración preparatoria, y me pareció fantástico, primero porque el doctor Chiavazza es un juez que tiene aparte tiene el privilegio de ser un juez en la materia concursal y societario en Córdoba. Doctor, nosotros en provincia de Buenos Aires todavía tenemos competencia civil y comercial está pendiente, no, digamos. pero civil y comercial tenemos juntas, Claro. y siempre estamos, aprovechamos a quejarnos cuando podemos. El doctor Bueno. Chiavazza es un juez, aparte es un juez conocido y un doctrinario. Yo lo conocía de sus obras, ¿no es cierto? Me vas a hacer poner colorado, Marisol, por favor, basta. Bueno, La verdad que bueno, ¿qué te pasa? muchísimas gracias por esta presentación, y la verdad, gracias por tu generosidad y la generosidad del Colegio de Abogados de Morón en habernos permitido, junto a Pablo Rodríguez, que es el director del Instituto de la Universidad Católica de Córdoba, sumarnos nosotros también. Y la verdad que para mí es un privilegio y un honor tener, yo te lo dije, Marisol, digo, la verdad que estar en el último espacio me daba un poco de cosas, pero bueno, No, todo lo contrario. pero te agradezco muchísimo, y quiero también decir alguna cuestión. Digo, esto de la especialización. Nosotros en Córdoba estamos viendo una situación particular. Nosotros hace desde los 80 que tenemos los juzgados, algunos juzgados, empezaron los juzgados especializados. En la actualidad, la primera circunscripción judicial somos 8 jueces. También
creo que hubo un segundo grado de especialización a nivel Córdoba que pasó por el hecho de que en los juzgados del interior, los juzgados cabecera de circunscripción, adoptaron ellos la competencia concursal. Y ahora ha salido un nuevo proyecto que ha generado un poquito de revuelo en todos, con la idea de hacer la especialización a nivel provincial. O sea, que la primera circunscripción tomara, de los juzgados concursales, tomara la competencia de todos los expedientes concursales de la provincia, en una experiencia que sería inédita y la verdad que sería un pasito más en la especialización, por supuesto con algunas críticas, pero creo que siempre, digamos, la idea fundamental de los juzgados ha sido tratar de resolver los casos y tener un grupo de trabajo, que eso es fundamental, de manera especializada. Así que eso por un lado que te quería aclarar. Por otro, la verdad que el tema que pusiste, Marisol, tiene muchísimas aristas. Aprovecho también, hay un artículo que para mí me marcó mucho, que es el del doctor Anich, el de propuestas readecuables, que también, digo, sería Está a favor. siempre... ¿Eh? Está a favor, sí, sí. Sí, claro, y digo, pero para analizar el tema también y para eventualmente ser disparador, como estamos diciendo de ponencia, la verdad que vaya mi homenaje también para el doctor Anich, que Seguro. exactamente. Bueno, yo en realidad, Marisol también tuvo la generosidad de citarme en un antecedente que creo que fue uno de los primeros que yo intenté bucear allá por el 2020, en una ponencia me citó con un fallo que yo dicté, donde la sindicatura, de una manera bastante original, me propone, luego de que se había hecho todo el trámite de liquidación y se había hecho la regulación de honorarios, se había enviado a Cámara, se había confirmado y ya estábamos en la etapa para empezar a abonar los créditos, me propuso hacer el pago en dólares, que era la moneda de lo que se había logrado, digamos, subastar en el año 2019, cuando no existían restricciones cambiarias. El síndico y, digamos, el juzgado, a partir de una idea del juzgado también, fuimos transfiriendo todos esos fondos en dólares y que teníamos esa moneda, y se hizo, en definitiva, con bastantes particularidades que en todo caso lo voy a comentar. Pero la verdad que yo por eso un poco titulé la idea de moneda extranjera y procesos concursales, como para hacerlo un poquitito más amplio. No sé si, voy a ver si puedo compartir, tenía conmigo acá un PowerPoint que quiero a ver si se puede compartir, como para que no sé si lo alcanzan a ver. No sé si se ve, ¿sí? Sí, sí, se ve perfecto. Perfecto. Sí. Entonces, la idea principal, digo, ¿por qué hablar de manera genérica? Porque en realidad nosotros, al menos yo desde que tengo uso de razón, se está hablando de que nuestro país está transitando crisis económica. Parecería que estamos inmersos permanentemente en esta idea de crisis económica, a tal punto que, por ejemplo, nos parece hasta gracioso ver un video de Tato Bores cuando hace el monólogo en los años 60 hablando del dólar, y que perfectamente podría estar para una situación como la presente, ¿no es cierto? Pero eso también viene de la mano de otro fenómeno que, digo, ha estado invariablemente presente en nuestra realidad económica, que es la inflación, con altibajos, con, digamos, periodos de mayor inflación, otros de inexistencia de inflación, pero en general con un fenómeno que no se ha podido erradicar y que está presente. Un fenómeno que a su vez trae un inconveniente adicional, que es tener que fijar determinadas políticas de orden monetario que llevan casi indefectiblemente una idea de control en cuanto al control del mercado cambiario, y entonces eso provoca una serie empieza a generar una serie de desajustes que, bueno, parecería como que, yo digo, estamos trastabillando y seguimos, en vez de ir mejorando, parece que seguimos trastabillando y cada vez peor. Entonces, en este escenario un poco resumido, y si quiere, digamos, irreverentemente resumido, digo, de varias cuestiones que nos vienen pasando, aparece el dólar como un tema, la moneda extranjera aparece como casi un fenómeno cultural. Ya está instalado plenamente entre nosotros, y quien no piensa en cualquier precio pensando en la moneda extranjera. Digamos, eso cuando nosotros tenemos que hacer alguna vinculación o alguna compra de algún bien importante, digamos, inmueble o algún automotor, inmediatamente las cotizaciones que aparecen son en moneda extranjera. Entonces ya lo tenemos como asumido, que estamos dentro de una idea de
una moneda y digamos, equiparable a una función dineraria, si se quiere, el carácter dinerario que tenía la moneda extranjera. Si yo voy a la regulación, y esto es muy rápido y muy general, diría, en el Código Civil y Comercial parecería que digamos, la reforma que se hizo por parte del Poder Ejecutivo, el proyecto original, generó algunos inconvenientes en orden a cómo se fue calificada como cantidades de cosas cuando no teníamos una obligación de estas características, sino en general ahora se interpreta que tenemos que ir a las obligaciones de género. En realidad, entonces, si yo tendría que hacer un marco en función de la regulación actual y de carácter general, tendría que tener algunas premisas. No podría ser utilizado como precio en los contratos, entonces no se podría hablar de intereses. Ahí sí, en la misma ley permite libera al deudor pagando moneda de curso legal. Existe también la discusión si esta normativa del 765 y 766 son de orden público o no. No se podría utilizar como un mecanismo de actualización y tampoco, digamos, lo podríamos tener presente en las obligaciones de valor. Y sin embargo, ¿qué sucede? Se ha equiparado una obligación dineraria. Y de hecho, en esto que tenemos nosotros acá en Córdoba, autores de notable fuste en materia de obligaciones, como el doctor Pizarro Vallespino o el doctor Federico Ósola, que en un excelente artículo que ha salido publicado recientemente, digamos, él también modifica en parte su posición y ya dice, en realidad estamos hablando de una obligación de dinero. Se la utiliza como precio. Permanentemente se habla de intereses moratorios que se aplican ipso iure. También se aplican las obligaciones de valor. Entonces, no es un dinero de curso legal y forzoso, pero en definitiva lo tomamos como dinero. Entonces, él termina en una de esa parte de un artículo, dice, bueno, ha caído, me parece, de forma rapidísima en desuetudo la regulación legal y por lo tanto estamos, digamos, hablando técnicamente de obligaciones de carácter dinerario. Y esto que debería para mí, llevado junto con la introducción, esa breve introducción que hice de las cuestiones culturales y cómo nos estamos manejando nosotros, nos lleva a una realidad que en definitiva las obligaciones de moneda extranjera en una economía normal parecería que sería un análisis excepcional, digamos, vinculado básicamente a cuestiones de comercio internacional. Lo podríamos reducir si nosotros tendríamos una moneda estable y utilizaríamos la moneda de curso legal sin ningún inconveniente. Algo como sucede, digamos, quienes han viajado alguna vez a Brasil habrán encontrado el inconveniente de, por ejemplo, que tienen con el tema del dólar y ellos no aceptan y prefieren la moneda, el real. Digo, si nosotros pensamos en una situación así, las obligaciones en moneda extranjera en realidad en las situaciones normales y en las situaciones concursales serían francamente excepcionales. Y en realidad parece que es al revés. Estamos viviendo situaciones totalmente contrarias, en donde, por ejemplo, pasa a ser un elemento esencial del contrato. En materia inmobiliaria es un elemento esencial. De hecho, nosotros cuando el otro día teníamos un tema con un inmueble y una subasta y ingresé a la página de la oficina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde están programadas las distintas subastas y en el rango superior figuraron todos los inmuebles también en la base eran dólares, se subastaban en dólares. Lo que no estaba en dólares eran, por ejemplo, automotores u otros bienes muebles, pero todo también está direccionado hacia pensar en la moneda extranjera, en todas las cuestiones. ¿Qué regulación nosotros tenemos en nuestra ley? Entonces, llevando todo este bagaje, lo incorporamos a la materia concursal. ¿Qué regulación tenemos? Bueno, tenemos unos pocos artículos, el 19 y el 127, que regulan de manera, si se quiere, diferente la cuestión. En el concurso preventivo, al momento de la verificación de esas acreencias de moneda extranjera, se van a verificar de esa manera. Simplemente se tiene que hacer un cálculo a los fines de la conformación de las mayorías, digamos, al momento para hacer los cálculos respectivos en las mayorías. Entonces sería una especie de conversión eminentemente provisoria, ¿sí? Y en la quiebra, en tanto concurren los diferentes acreedores, el motivo sería, digamos, la idea de parificar la situación de todos, esto es, de los que están obligados en moneda
de curso legal como los de moneda extranjera, y es definitiva, en ese sentido sería definitiva, y pasaríamos entonces a un listado de acreedores en moneda nacional. Ahora bien, el primer problema que se plantea, como decía, era digamos, al tener controles de cambio, cuando no tenemos controles de cambio, como recuerdo y recordamos en algunos periodos de tiempo, y tenemos, si se quiere, consolidado un valor, no hay ningún inconveniente. Se emplearía ese valor a los fines de realizar tanto la conversión provisoria como la definitiva. Ahora, cuando tenemos varias cotizaciones, varias formas de cálculo, y a su vez, digamos, tenemos un inconveniente práctico en orden a acceder a la moneda, bueno, empiezan los inconvenientes y bueno, empiezan las dudas. Yo digo, en esto de la transformación a los fines de la provisoria de concurso, esto que se dice al valor del dólar oficial, que por ejemplo, uno lo puede ver en la verificación de Compañía Argentina de Grano, un gran concurso que está tramitando en Río Cuarto, yo lo pongo como ejemplo, pero yo lo he asumido también al inicio de esta etapa, digamos, como para hacer la transformación y llevar a esta transitoriedad o utilizar el dólar oficial como parámetro. Otros tribunales han utilizado el dólar oficial más del 30%, que es la Sala B, por ejemplo, ha hecho esta utilización menos, digamos, sin el 35% de la carga que se le va imponiendo y se le va anexando permanentemente en esas cotizaciones. Y finalmente creo que es la idea que está cuajando con mayor fuerza, que es la de utilizar la idea del dólar bolsa o dólar MEP en el segmento vendedor, que sería el que se está utilizando, por ejemplo, la Sala C lo ha utilizado muy recientemente, también los juzgados de primera instancia, también un fallo que ha circulado en los diferentes grupos, lo ha hecho el doctor Rolente en alguna oportunidad, y el otro de Salta, también el contador Villoldo, también como antecedente, digamos, que ha estado dando vuelta un poquito desde la utilización de este dólar financiero. Y la verdad que parecería que por ese lado se encamina la cuestión, que sería, digamos, desde el punto de vista de nosotros como posibles compradores o digamos, cuando quisiéramos atesorar la moneda o quisiéramos acceder a la moneda extranjera, una de las vías que se nos tiene permitido, casi la única, es esta. Entonces parecería lógico entender que ese sería el camino. El otro punto también que crea conflictos y que hay, si se quiere, una regulación en materia de moneda extranjera es la parte del artículo 43 respecto de el tratamiento, digamos, de la quita y espera que el deudor, digamos, debería en su propuesta contemplar, en principio, alguna cuestión relacionada con estos acreedores de moneda extranjera, porque decíamos que no se convierte, pero bueno, al momento de la homologación y al momento del acuerdo, de la propuesta del acuerdo y la homologación, digamos, vamos a tener que tener alguna forma de solucionar el inconveniente. Si nada se dice, en principio, bueno, se mantendría entonces el carácter. Si no hay una propuesta concreta hacia ellos y no hay ninguna otra alternativa, quedarían los créditos expresados en esta moneda, se le aplicaría en todo caso alguna de las cláusulas, por ejemplo, si son generales en carácter de quita y espera, y el problema sería al momento del vencimiento. Y ahí surgiría nuevamente la idea, bueno, ¿y a qué dólar? ¿A qué cotización vamos digamos, si no surge con claridad de la propuesta? Lo ideal sería esto, que de la propuesta surgieran cómo se liquidaría, cómo se tratarían, incluso clasificarlo o categorizar a estos acreedores como para, digamos, tener un parámetro ahí común para poder efectuar el tratamiento adecuado de estos acreedores. Sería una de las chances, pero si nada dice, bueno, también nos surgiría al momento de cumplir las cuotas concordatarias este problema de la eventual cotización del dólar. Este es un caso que la verdad que encontré que un poco viene a poner sobre el tapete la forma de liquidación, cuando se está diciendo que la forma de cancelar las cuotas concordatarias sería hacer el cálculo al valor del dólar oficial. Bueno, está dejando, si se quiere, un poco rengo la solución, o un poco injusta desde el punto de vista del acreedor, que en realidad todos sabemos que no se puede, es un
dólar que es inaccesible, que en realidad si se hace con los fondos equivalentes a eso y la forma de obtener, digamos, el pago conforme al 765, entonces quedaría, digamos, en desventaja, y de ahí la importancia, vuelvo a insistir, de que se esté con claridad expuesta la forma en que se va a liquidar la cuota concordataria en cada uno de los aspectos. Ahora, si yo me voy al otro lado, me voy al lado de la quiebra, hay un fallo muy interesante. La verdad que yo lo hemos hablado un poco con el colega Sergio Ruiz acá. Nosotros hicimos una ponencia también en el último congreso, pero se daba en una situación esta de las quiebras que concluyen, digamos, por algún modo que no sea liquidativo. Pues nosotros tenemos esta idea de transformación, digamos, conversión definitiva de las deudas en moneda extranjera, pero bueno, después puede pasar la situación que pasó en Greenberg de Heisenberg, en el caso este donde la sala E dice, bueno, está bien, se concluye por pago total, eventualmente se saldan todos los créditos, y ahí entraríamos en otra discusión, en el pago total, si yo lo tengo parificado todos los acreedores en moneda de curso legal, bueno, podría empezar a tener la discusión de qué tasa aplicar, o bien declaro la inconstitucionalidad de la ley de convertibilidad, conforme propone últimamente la doctora Boquín en algunos de estos supuestos, donde ella sostiene la idea esta de la inconstitucionalidad en función de otros argumentos por el hecho de inflacionario, que ya no podría caber dentro de esta ley. Entonces, entraría en otro problema de análisis ahí, tiraría en otro problema. Pero lo interesante de este fallo es que dice, bueno, independientemente de cómo concluye y demás, lo cierto es que la especificación y pagar los intereses y demás dejaría las puertas abiertas para el acreedor en moneda extranjera a reclamar las eventuales diferencias que hay. Porque este es el otro problema que yo advertí en la práctica, uno o cualquiera puede advertir en la práctica. Cuando se hacen, y esto es muy común en la actualidad, cuando se hacen estas liquidaciones de fideicomisos, cuando comparecen los acreedores, muchas veces hay acreedores que pueden acreditar que han hecho los pagos en dólares, o bien traen recibos, o bien traen escrituras donde dice se le entregó billetes de dólares. Entonces, al momento de la conversión y al valor del dólar, y si yo los comparo con aquellos que, si bien en el contrato fijaron dólares, pero después acreditan los pagos en pesos, si yo actualizo a la tasa de uso judicial lo que se fue pagando en pesos, me da un resultado diferente de lo de los dólares. Y ahí se nota también, si se quiere, las diferencias y las inequidades que pueden surgir en algún concurso, porque cuando se contrata, siempre se contrata y se van pagando las cuotas en esos fideicomisos, se lo hace siempre pensando en el valor que tiene en ese momento el dólar. Pero sin embargo se hace en pesos, digamos, se lo hace en la moneda de curso legal. Eso también es otro inconveniente que surge y que es evidente en esta etapa de los procesos concursales. Hay un caso también acá, yo digo, bueno, verificación en dólares. Hay un caso muy interesante que acá en Córdoba, la verdad que no sé si ha sido motivo de revisión del punto, porque fue un considerando de carácter general que hizo el juez en el momento de la verificación, que era un fideicomiso, en la liquidación de Antigua Cervecería Córdoba, donde él termina verificando todas las acreencias en dólares y las mantiene en dólares en la verificación, no hace la conversión. Y la verdad que es un supuesto raro que se dé de esta manera, porque siempre se piensa, digamos, como la definitividad en la conversión al momento de la quiebra. Bien, este sería, he tocado, si se quiere, muy rápidamente los dos puntos principales. Digamos, la normativa, digamos, los tres artículos que contemplan el tema de la moneda extranjera. Este punto del proyecto de distribución y los fondos en moneda extranjera también ha generado, está generando en este momento una serie de inconvenientes. Yo repasé el otro día, también repasaba el fallo que dictamos en el Metalúrgica Sanier, que se llama el antecedente, y en ese momento yo intenté y busqué un montón hice la búsqueda de jurisprudencia por varios repertorios y varias publicaciones, y la verdad que no encontraba en ese momento la discusión tan abierta
respecto de la posibilidad de distribuir los fondos en dólares. No la encontraba. Había algunas referencias aisladas, digamos, pero no como se empezó a dar con posterioridad al 2020. Y bueno, así empezaron a llegar los primeros casos. Y que yo les cito acá es uno, digamos, el serial Serpent, pero posiblemente el de Blockbuster, el de la sala B, sea también uno de los más conocidos, donde en realidad se pretendía, digamos, ante la existencia de moneda extranjera en los depósitos con motivo de la liquidación, lo que se pretendía era que la conversión al revés, digamos, que todas las acreencias que se habían verificado se transformaran en dólares y se pagaran con esos dólares. Y en realidad parecería que la idea fue que el principio general es este y que es en moneda de curso legal, ¿sí? Y esto se ha reiterado en varios antecedentes y sería, digamos, como el pilar y el principio fundamental desde el cual yo tendría que partir. A mí me parece correcto esto, y la verdad que justo ahí pegadito a Metalúrgica Sanier nos tocó hacer un proyecto de distribución de una persona humana, que era el proyecto de distribución complementario. Tenía la particularidad que también habíamos hecho los fondos, los habíamos pasado en dólares. Y en ese momento, cuando estaba ya para hacer el proyecto, se advirtió que se pagaba todos los créditos verificados, todos, se pagaban todos los intereses conforme las tasas de interés, aplicando la tasa de interés de uso judicial acá en Córdoba. Se pagaba todo, también ingresábamos, digamos, en pronto pago, pero además pagábamos todos los intereses y había remanente. Entonces, frente a esa situación de la eventual existencia de remanente y la posible afectación, hicimos algunos cálculos con las sindicaturas y si yo hacía el reparto en dólares, podía producir alguna digamos, transmutación, diría, o alguna perplejidad en la distribución y iba a impedir, digamos, que ese remanente, la existencia de ese remanente. Entonces, ante la posibilidad de afectar los derechos del fallido, digamos, nosotros decidimos hacerlo, digamos, el reparto en pesos, pero la venta de los dólares se hizo a través del sistema MEP. La sindicatura no tuvo ningún inconveniente de realizarlo a través de esa vía y se pudo vender y pudimos hacer la distribución en pesos y pudimos a su vez devolver una pequeña porción al fallido. Estos dos, en Grifa también, digamos, tiene esta idea de distribución digamos, en moneda de curso legal. Ahora, tanto en este antecedente Tulier como en el que sigue, que son de la sala C, vuelven a afirmar el presidente Zenit en el incidente de verificación de TV. En los dos vuelven a afirmar la idea de el principio general, esto es, la distribución se debe hacer en moneda de curso legal. Pero en ambos se exceptúa, digamos, y en donde se encontraba precisamente la etapa final, digamos, en conclusión por pago total. Y en el caso Zenit, un juicio, digamos, donde había menores, donde había incapacidad, lo que correspondía, no había, se entendió que lo que el dividendo que estaba asignado a estos acreedores, no había ningún inconveniente de hacer la transformación también al dólar MED y pagarla a través del dólar, de la moneda extranjera. Y la verdad que en eso no me parece correcto ese análisis. También la disidencia de la doctora es importante, lo recalco como otro aspecto, digo, porque la doctora Alejandra Tevez, en el caso Grifa, votó expresamente en disidencia ya en el año 2021 y dijo que no había ningún inconveniente en principio en ese supuesto para que en función de la existencia de la moneda extranjera existente en los depósitos se hiciera esa conversión. Digamos, como dato anecdótico también y para agregar, yo digo, en los dos casos o en 2 o 3 casos que nos tocó hacer esta idea de venta en el MEP y después pagar el correspondiente dividendo ya en pesos,
surgía el inconveniente de la movilidad que suele tener las cotizaciones de los digamos, en las diferentes posturas. Entonces, digo, para ser prudente, yo al momento de la regulación del 2.18, lo que hice fue transformar lo que había de dólares al dólar oficial, se le reguló en horarios, eso después fue elevado a la Cámara, una vez que confirmó y bajó, se le hizo una especie de... Y cuando se vendieron los fondos de dólares, teníamos mucho más activo, entre comillas, de lo que yo le había regulado a los funcionarios. Entonces le hicimos la regulación adicional por esa diferencia, que creo que ese sería también bastante, digamos, cierra el círculo para también tutelar la idea de la adecuada retribución por la labor realizada. Por la hora, miren, yo la verdad que este PowerPoint yo lo pongo a disposición, ya después se lo paso acá a la gente del colegio. Dejé, digamos, como último punto que me parecía también interesante de advertir, una discusión que yo advierto que existe en la práctica y que se da y que tenemos permanentemente también, que es qué tasa porque en esto que decía también el doctor Osa, le aplicamos intereses moratorios sin ningún inconveniente a las obligaciones de moneda extranjera. Entonces, bueno, ¿qué tasa se usa? El inconveniente es que a diferencia de la convertibilidad donde existía el banco, digamos, había una tasa que se utilizaba de referencia y que siempre se empleaba, en la actualidad no la tenemos. Yo recuerdo algún fallo del Tribunal Superior acá de Córdoba, del año 2000, 1999 o 2000, que hizo las veces como también para unificar criterio y aplicaba el 0,5 mensual, o sea, un 6% anual. El doctor Ossola en este artículo muy interesante él dice, bueno, tendríamos que ver, tenemos que despejar este punto de los intereses de la cuestión de los intereses como nosotros tratamos a las obligaciones con moneda de curso legal, donde no queremos declarar, yo digo siempre esto, no queremos declarar la inconstitucionalidad. Entonces, por vía indirecta y a través de los intereses, hacemos la actualización, pero no le llamamos actualización, sino que le llamamos intereses. Entonces, por eso tenemos esas tasas tan altas de interés que aplicamos a las obligaciones. Tal vez deberíamos, si se quiere, sincerar esta cuestión, como hace la doctora Boquín en sus diferentes dictámenes, donde propone la inconstitucionalidad de la ley. Pero en líneas generales, yo digo, más allá de que no hay una uniformidad de criterio, hay un punto que resalta el doctor Ossola. Resalta la tasa de interés que usa la Reserva de Estados Unidos, que en este momento ronda el 5,25. Puede haber subido en los últimos, pero es más o menos esa es la tasa, porque fíjense que las diferentes cámaras, las diferentes salas que yo he tomado como referencia, están utilizando el 6 como principio general. Puede haber alguna otra cuestión y algunos otros casos puntuales donde se salen en función del pacto que existía concretamente en cada uno de estos casos. Pero también llevan a un límite, elevan o ligeran. Incluso a veces hay discordancia de la tasa que utilizan una misma sala. Pero en líneas generales o es el 6 o el 8. Y fíjense que la sala F, por ejemplo, la sala se ha mantenido en el 10 por todo concepto, es como el máximo. ¿Sí? La sala D también ha utilizado y está utilizando en este momento el 8% por todo concepto, en algún caso particular fuera de concurso ha elevado, ¿sí? Pero fíjense que más o menos rondaría la tasa y es lo que en líneas generales yo cuando le hago a algún colega la consulta, están más o menos utilizando esta tasa de entre el 6 o 8% anual, que me parece que compensa adecuadamente la idea de estas obligaciones. Bueno, estoy más que pasado en el tiempo. Traté de ir a abarcar rápidamente varios temas. Y más que la interesante. verdad, quiero, bueno, dejo abierto el debate en todo caso para que charlemos un poquito de estos temas o de las cuestiones que les parezcan interesantes. Y desde ya reitero el agradecimiento en la persona de Marisol, pero a todos los integrantes del Colegio de Abogados de Morón, muchísimas gracias por esta oportunidad. No, muchas gracias a usted, por realmente nos pareció muy interesante, muy fructífero. Y excelentes los temas que trajo.
Bueno. ¿Y qué temas trajo? Porque tocó, no dejó nada, o sea, no dejó nada, dejó un espectro todo como para ver. Yo creo Sí, por que eso, la importancia del caso concreto, ¿no? exacto, y además esto de que Cuestión. esta idea de algunos disparadores, de algunos fallos que creo que tenemos que seguir trabajándolo. Hay Sí, temas muy, mucho. muy ricos en matices y que, bueno, esa fue simplemente la idea, una exposición de lo que estaba pasando y, bueno, a ver si se genera a partir de ello alguna presentación en las próximas jornadas, ¿no? Sí. Mientras que tengamos la situación que tenemos, que es lo previsible, somos un Exacto, país de crisis exacto, en exacto, crisis, exacto. necesitaremos mucho debate de todo esto. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Porque estamos teniendo poquitos minutos más. Se nos van las chicas de la Secretaría Académica. Bueno, Sí. A ver, yo quiero ver si acá tengo. Hay felicitaciones, ¿eh? bueno, muchas gracias, Cristina. Muchas gracias. Por eso decía, la verdad que veo gente amiga y que siempre nos acompaña a todos Sí, y sí, les sí, 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 agradezco muchísimo la presencia. sí, sí. No, y de la experiencia tuya, que tenés un juzgado especializado, realmente Córdoba, Sí. por algo es la docta, ¿no? También en esa materia, ¿no? Bueno, Digo, el derecho comercial, yo a veces cuando doy clases, siempre los chicos hoy por ahí están en otra. Y yo los quiero conectar con un poco toda la riqueza que tenemos histórica y tradicional, ¿no? Con Cámara, Quintana Ferreira, Efraín exacto, Richard, exacto. bueno, vos, Eduardo, también estás dentro del No, mausoleo de, pero no, actual, sí. Bueno, así que sí, de la Escuela Comercialista de Córdoba, realmente hay que reconocerle el lugar que tiene. Y por eso estamos muy agradecidos. Y bueno, si no hay alguna pregunta más, te vamos a agradecer nuevamente y vamos a dar por cerrada esta jornada que es preparatoria, ¿eh? Nos seguimos trabajando hasta el 27 de septiembre. Hay plazo para Marisol, ponencia, 27 de septiembre. Marisol, Sí, discúlpame, Julieta. está Jorge que quiere saludarlos acá antes que termine. Ah, genial, que pase, sí, por supuesto. Es el dueño de casa. A ver, hola. Ya que, hola, para que me conecto. Hola, buenas tardes. Bueno, llegué para el final, pero por lo menos me doy el lujo de saludarlos con este nivel de expositores que yo invité a todo el mundo que pudiera. Se han conectado bastantes. Agradecerle, por supuesto, a Marisol siempre el esfuerzo que hace por tener estas actividades tan interesantes y tan importantes en cuanto a la temática. Y bueno, y alentarlos a que todos, uno de los que ha participado todas las veces que pude fui yo, así que ojalá que puedan también participar en las próximas jornadas de las que estas han sido preparatorias y sigan trabajando como lo han hecho con tanto ahínco y demostrando que podemos tener buenos comercialistas también en la provincia de Buenos Aires, que ese es nuestro orgullo. Así que bueno, en nombre del Colegio de Abogados de Morón, muchas gracias por este evento tan importante y a seguirnos encontrando en otra oportunidad. Y no los quiero interrumpir más, simplemente saludarlos en el final de la recta. Aprovecho un aviso parroquiano. ¿Sí, Tenemos cómo el no? número 78, Encuentro de Institutos de Derecho Comercial de los Colegios de Abogados de la provincia de Buenos Aires, que tiene como sede este año Mar de Ajó, lo organiza la Universidad Atlántida y va a tener lugar los días 30 de noviembre y 1 de diciembre. La provincia de Buenos Aires, Eduardo, Paula, que son de nuestro país tan federal, hace 2 encuentros de derecho comercial por los muy colegios de interesante. abogados a través de sus institutos. Sí, Hace 2 por año y bueno, y ahí sí, es como una escuela para nosotros sí. realmente donde vemos Siempre hay los... ponencias muy interesantes. Así que están Bueno, todos invitados. por eso es muy importante que los Exacto. abogados y comercialistas de la provincia de Buenos Aires participen en las jornadas nacionales y por supuesto que mantengan esa continuidad tan importante para nosotros
que es la de los encuentros de institutos de la provincia, ¿no? Que nacieron justamente al amparo de rescatar y recoger a todos los grandes pensadores que los hay y trabajadores del derecho comercial. Bueno, hechas las dos invitaciones entonces, a las jornadas nacionales y a los encuentros de institutos. Bienvenido sea. Bueno, muchas gracias por este espacio y que tengan buen día. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao. Bueno, gracias a todos y que tengan un lindo fin de semana ya ahora. Gracias. Nos vemos próximamente. Muchas Hasta gracias, luego. muy amable a todos. Y gracias a las chicas de Académicos. Por favor.